El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz con una profesional mujer muy inusual para sus especialidades. Ella es miembro de la US American Society for Industrial Security, ASIS como le dicen en inglés. La Sociedad de Seguridad Industrial de los Estados Unidos, de ACAMS, es instructora de ACAMS. La Asociación de Certificados Especialistas en Antilavado, de ACFE, Estados Unidos también, Asociación de Especialistas en Antifraude, y la APA, la Asociación Americana de Poligrafía. Solo para comenzar, ingeniera Andrade, bienvenida. ¿Por qué se metió en esta profesión? Bueno, yo inicialmente estuve en el sector financiero trabajando en diferentes bancos y la verdad pude observar cómo la prevención de pérdidas calza en todo lugar. Hablamos de seguridad financiera, seguridad física, seguridad de la información, del ciberdelito y el cibercrimen hoy en día. Entonces, uní perfectamente lo que yo hacía con todo lo que se venía de ese entonces. Estoy hablando del año 2000, 2001, cuando se dolarizó la economía del Ecuador, y todo lo que se venía posterior en 10, en 15, 20 años, obviamente, que las relaciones con nuestros colegas de México, de Colombia, hicieron que fortaleciera la decisión que tenía de entrar en todo el tema de seguridad y prevención de pérdidas. ¿Y qué tiene que ver esa seguridad con la situación de las cárceles y el narcolavado que vamos a tratar ahora? Totalmente. ¿Por? Porque si no hay seguridad, si no hay la debida atención del gobierno para estas áreas, las consecuencias son precisamente las que estamos viendo hoy. Y si no se da la importancia de vida, no solamente al tema de seguridad, viéndolo desde el punto de vista de delincuencial, de criminal, sino seguridad financiera, seguridad de la información, manejo de datos, pues las consecuencias van a ser muy catastróficas en corto tiempo. Por eso le hemos invitado. Y eso es lo que vamos a tratar en los próximos 60 minutos, porque puede que en el asunto de las cárceles estemos dando palos de ciego. Es decir, acabando temporalmente o neutralizando ni siquiera temporalmente el mal y no atacando sus causas. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pharmacies, Telconet Latam, Solca, 70 años, Alcaldía de San Borondón. Bienvenidos a una entrevista veraz en exclusiva para medios digitales de La Posta, medio que ha puesto esta semana un hito histórico en lo que es comunicación e investigación de la realidad que vamos a tratar aquí desde otra perspectiva. El lunes estrenaron la primera parte de 4 de un documental de más de 1 hora, como ellos le llaman, de una dimensión profunda en el mundo del crimen que sirve para entender cómo se organizan, por qué su poder y cómo llegan a controlar como parte de ese poder las cárceles. Parte de ese poder está en lo financiero también, que es a lo que nos vamos a referir ahora. Nos pueden seguir también en medios convencionales por Canal 14, OnePlus, TV Cable, CNT, Claro TV, más de 500,000 de suscriptores entre las 3 cableras en todo el país. A nivel de todo el territorio ecuatoriano estamos por Radio Caravana en AM 750,
regional por Di-Blue 88.9 FM, y en la parte central de la sierra 92.5 Extrema FM, Cotopaxi y Tungurahua. Tan pronto notifiqué en Twitter que la ingeniera Andrade era nuestra invitada, hubo de inmediato preguntas para ella. Me sorprendió la velocidad y la cantidad con que se plantearon inquietudes, lo que demuestra lo que a este segmento de la sociedad interesa el tema y conoce. Así que empecemos con eso, ingeniera, aunque vayan en desorden, porque nos ubican muy bien en el tema, y de ahí recuperamos el orden lógico que esto debería tener. Dice Santi-E77, la evasión tributaria deja al Ecuador pérdidas. ¿Es posible que los bancos y cooperativas hagan su análisis de crédito únicamente en base a las ventas que constan en las declaraciones tributarias de aquellos que poseen RUC? Es correcto, totalmente, está en lo cierto, porque la evasión fiscal es uno de los delitos subyacentes graves que tipifican dentro de lo que es la prevención del lavado de activos. Pero, ojo, una cosa es el análisis de crédito y otro tema completamente diferente es el análisis de riesgo del lavado de activos. ¿Qué deberían hacer los bancos y cooperativas? Confirmar si cuando solicita un cliente un préstamo está realmente en concordancia con lo que el cliente ha declarado con el Servicio de Rentas Internas. Caso contrario, está en una clara evasión fiscal. Ok. Ana Núñez pregunta, me sentiría feliz de oír a alguien que realmente conozca lo que pasa dentro de las cárceles, basta de improvisados, que nos abra los ojos para que entendamos lo que nos estamos enfrentando, no invitados que solo saben fustigar al gobierno. Queremos que se trate el tema en su real dimensión. Es correcto, plenamente de acuerdo. Basta de improvisación, lo dije ya en uno de los programas anteriores en Ver a su manera. Basta con que ustedes entren a la página web del SNAI y puedan ver los currículums y los perfiles profesionales de los directores y del actual director del SNAI. Yo les invito al público. Bolívar Garzón es piloto comercial. Bolívar Garzón es piloto comercial, así ¿Hay es. profesionales idóneos en el país para una responsabilidad así que tiene que ver con inteligencia, entre otras cosas? Una de las opciones son los profesionales que estamos dentro de ASIS, la American Society for Industrial Security. En Guayaquil existe el capítulo 310, que me honro en haber sido su fundadora y su primera presidenta. Tenemos 2 años de acciones. ¿Y cuántos aproximadamente hay ahí? Tenemos actualmente 25 miembros activos, 25 miembros ¿Y activos todos en Guayaquil. calificados para ser integrantes, miembros de ASIS? Por supuesto, claro que sí, con todos están pedigrí, calificados. como diríamos, o sea, con un currículum adecuado. Dentro del capítulo Guayaquil, 25, y tenemos otro capítulo en Quito, en donde tiene mucha más años de antigüedad, y también hay profesionales que están dentro de esos parámetros. ISIS es el estándar de seguridad a nivel mundial. Prosigamos. LIA, que es Ciro-LIA, el user. Ok, esto tiene que ver más bien con abastecimiento de temas de Durán. Pasemos a Santi. ¿Por qué los notarios siguen avalando contratos de venta de bienes inmuebles o inmuebles por valores inferiores a los que realmente se pagan? Es otro delito, ¿no? Miren... ¿Eso es un delito? Porque está dando fe pública de algo que realmente no es la realidad. El notario es un sujeto obligado a reportar de operaciones inusuales y justificadas a la UAFE. Aquí el tema y la repregunta que yo y el cuestionamiento que haría es: ¿quién está controlando a los notarios? ¿Y qué quiere usted? Que de cada cosa bien que le llevan a inscribir, ellos vayan a una inspección, digan, sí es cierto, y recién ahí firmen. Pero ellos confían en la buena fe del que informa. Es correcto, pero ellos deben tener ya un parámetro de análisis de datos y de costos respecto del bien que están dando a la fe pública. Y eso lo tiene el municipio. Correcto. Lo otro, Marcos, ¿cree que el lavado y el dinero del narco sostuvo un poco la economía durante los tiempos de cuarentena en pandemia? Muy buena aseveración. Yo he revisado la liquidez total del país del año 2019 versus el 2020. En liquidez total, comparando los 2 años, hay un excedente de 6.000 millones de dólares en economía. Si a estos 6.000 millones le deducimos todo lo que ingresó por la balanza de pagos comercial, por el aporte de los turistas, por las remesas de los migrantes, por el endeudamiento externo, tenemos 4.000 millones de dólares justificados. ¿Qué pasa entonces con los otros 2.000 millones de dólares restantes? ¿De dónde vinieron? Basta entonces con hacer este análisis y ahí tenemos el justificativo de las grandes cantidades de droga que se han encontrado y de cómo se está sosteniendo la economía en función de que el narcotráfico está actuando aquí. Prosigamos. Francisco Sánchez, una pregunta. ¿Es posible lavar 70.000 millones cuando el PIB de Ecuador me parece que
que es alrededor de 100.000 millones, y de ser posible, ¿cuáles serían las formas de enviar tanto dinero a los paraísos fiscales? Yo asumo que la cifra que él cita es aquella estimación del BID, de cuánto se perdió en la década ganada entre robo, entre sobreprecio, entre obras atrasadas, entre obras con defectos como la famosa Coca-Cola Sinclair, y sobornos, entre otras cosas. Sí, ahí está hablando de una cantidad bastante alta, ¿no? El PIB del Ecuador está en el 2020 en 98.800 millones de dólares, y un estimado del Fondo Monetario Internacional se cree que en las economías de cada uno de los países se puede lavar hasta el 6 y 7% del PIB. Entonces no podemos llegar a esos 70.000 millones de dólares. Sí, por temas de sobornos, de corrupción, etcétera, etcétera. Okay. Puede ser que esos dineros incluso salieron fuera del país. Carlos Francisco Loyo le hace 3 preguntas. Una, ingeniera Andrade, con respecto a políticas de antilavado, ¿cómo califica usted el trabajo de la UAFE y el Departamento de Previsión de Lavado de Activos ante los escándalos dados con autoridades inmersas en sospecha y actos de corrupción, ya que de esos casos se han detectado muy pocos? Bueno, la UAFE responde a los reportes de operaciones inusuales que hacen los oficiales de cumplimiento en cada uno de los sujetos obligados. ¿Y quiénes son esos oficiales de cumplimiento? Los oficiales de cumplimiento son profesionales que deben estar debidamente calificados por los entes de control. Hablo de Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, la misma UAFE, y que una vez calificados pueden ellos hacer un análisis interno en cada una de sus entidades respecto de qué tan inusual es, por ejemplo, que un guardia de seguridad opere en el mercado mensualmente 10.000, 15.000 dólares. Esos reportes los envían a la UAFE. La UAFE hace todo el análisis financiero y reporta esas sospechas a la Fiscalía. ¿En minucias? Averiguar a un oficial de seguridad porque usa más de 10.000 dólares al mes y no en otros volúmenes. ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque estamos frente a casos de testaferrismo y de pitufeo, y eso va relacionado con el tema de cárceles. Ok, me dijo usted oficiales de cumplimiento. Oficiales de cumplimiento. ¿Qué perfil requiere un oficial de cumplimiento? Un oficial de cumplimiento primeramente es una persona que tiene muy alto la ética, sus valores, sus principios, debe ser un profesional de tercer nivel, debe estar capacitado para el puesto, y aquí viene también el error. La misma UAFE está capacitando a los oficiales de cumplimiento y no puede ser juez y parte. En la recomendación 29 del GAFI menciona que cada país debe tener una unidad de análisis financiero. Aquí se llama UAFE, en otros países se llaman OIF. Y esa unidad de análisis financiero es la encargada de receptar las operaciones inusuales, pero también de hacer el análisis financiero para poder remitir estos casos a la Fiscalía. Si es juez y parte, tiende a avalar lo que hace su oficial de cumplimiento, sea o no sea errado. Es correcto, y el oficial de cumplimiento le va a decir, ¿por qué me observas, UAFE, si tú no me capacitaste en ello? O si yo soy parte de ustedes mismos, están escupiendo para Es arriba. el único país que pasa este particular en estas condiciones, el Ecuador. Ya. Francisco Loyo le hace la segunda pregunta. Doctor Andrade, ¿usted considera que la poca o nula acción de la UAFE y el Departamento de Lavado de Activos ha ayudado e impulsado que grupos de mafia se autofinancien para cometer sus fechorías, con ayuda del silencio de los órganos de control? ¿Qué deberían hacer en la UAFE para erradicarlo? La UAFE debe ser un organismo autónomo que no debe responder a un sistema político, y sin lugar a dudas esa es la misión que tiene, establecer todo lo inusual, establecer todos los ilícitos. ¿Y responde a un sistema político en el momento que depende de la presidencia? Es correcto. ¿De quién debería depender? El presidente de la República es quien determina quién es el director o directora de la UAFE. ¿De quién debería depender? Completamente autónomo, de un cuerpo colegiado, en donde responde a ese cuerpo colegiado. ¿De la Procuraduría no debería depender el abogado del Estado? Anteriormente pertenecía a la Procuraduría. ¿Mejor de la Fiscalía? De CONCLA. Mire, en la estructura anterior existía un Consejo de Prevención del Lavado de Activos donde estaba Procuraduría, Contraloría, Superintendencia de Bancos, Policía, etcétera, y este cuerpo colegiado era quien conocía los resultados de la UAFE. Hoy en día tiene una completa atribución en donde el director o directora de la UAFE no ha presentado su informe anual a la región como debió hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la evaluación de riesgos nacional? Desde ahí parte todo. ¿Qué riesgos tiene el Ecuador? Ahora, pero no es eso absolutamente reservado y no lo debe compartir. Lo debe compartir con sus sujetos obligados, porque es la guía que va a servir de base para hacer sus análisis de riesgos institucionales. ¿Cómo sabe usted que no lo ha hecho?
Lo ha hecho, tiene un análisis de evaluación de riesgos, pero muy simple, muy somero, y yo pienso que ahí falta profundizar porque el Ecuador ya cambió de ser una isla de paz. El Ecuador está haciendo todo el tema logístico para las mismas grandes mafias internacionales. La tercera que le pregunta el mismo Carlos Francisco Loyo, de paso gracias por su interés. Es inusual que incluyamos 3 preguntas de una misma persona en el programa, pero evidentemente no solo le interesa, sino sabe. Ingeniero Andrade, ¿en qué beneficiaría, condicional, tratados de Ecuador con la DEA, con el FBI, para erradicar el lavado de activos, ya que la UAFE no puede, se podría por intermedio de decreto presidencial emergente rastrear dinero robado del Estado para su recuperación y repatriación? Miren, este paradigma de que es muy difícil traer el dinero lavado o traer el dinero que ha salido de la corrupción es una mentira, es una falacia. Se puede hacer a través del mismo Gafilat, con el Comité de Recuperación de Activos, cuya presidencia está en Costa Rica, y a través de este apoyo internacional podemos nosotros ubicar el dinero, ubicar los activos y traerlos al Ecuador. Estoy hablando de uno de los lugares en donde podemos directamente ir. Ahora, tenemos Interpol. Tenemos la CICAD, que es la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Tenemos la misma ONU. Somos miembros de la Convención de Viena y de Palermo. O sea, ¿qué estamos esperando como país para decir, organismos internacionales, necesitamos esto, necesitamos recuperar, necesitamos traer a los culpables de todo lo que está originando la pobreza, la narcodelincuencia aquí en el Ecuador? Bien. Hay que hacerlo. Ya tienen ustedes un excepcional comienzo de una conversación que debe y puede ser muy productiva, pero mi pregunta es facilito decir todo eso en los libros. ¿Dónde se lo ha hecho en la práctica? Con eso continuamos. Tus consumos en Pharmacies te recompensan con millas y dólares para que viajes o compres lo que quieras. Afíliate en nuestra página web o en cualquiera de nuestros locales. Acumula puntos en todas tus compras y disfruta de tus millas LATAM Pass para viajar y dólares para comprar. Pharmacies siempre te recompensa. Quedó hecha la pregunta. ¿Cuánto recorrido hay del dicho al hecho? Con la respuesta volvemos enseguida. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora, con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso, si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. Proseguimos en la segunda parte de esta entrevista veraz con la ingeniera en Administración de Empresas, certificada como Protection Professional CPP de ACES Internacional, Jenny Andrade. Desde el 2003 tiene esta calificación como especialista en antilavado, después en el CAMS, por ACAMS, desde 2007 es esto. 2007. Poligrafista acreditada por Marston, Estados Unidos, grafóloga y morfopsicóloga del rostro. ¿Qué es eso? Es una nueva ciencia. Bueno, la grafología ya tiene muchos más años, ¿no? Que como a través del rasgo caligráfico nosotros podemos identificar el tipo de personalidad, tendencias de honestidad y tendencias de deshonestidad. Y la morfopsicología del rostro es una ciencia que viene de Luis Corman, España. Ahora su alumno, pues Julián Gavar, es quien está llevando nuevamente, haciendo varios avances con esta ciencia. ¿Cómo es el rostro? Eres tú. Como es la psiquis, es la persona. Y también se descubre tendencias de deshonestidad. Disculpe la digresión. Había una serie de televisión reciente que se pasaba en la televisión convencional y creo que después en Netflix, que se llamaba Lie to Me, que se basaba en hechos científicos de un especialista investigador policial, pero que
decodificaba lenguaje gestual. Sí, es correcto. ¿Eso es posible? Eso tiene que ver con microexpresiones, y ahí tenemos un gran analista que es Paul Ekman. De ahí viene esta ciencia. Ok, prosigamos. Les recuerdo que estamos con ustedes gracias al auspicio de Telconet, de Pharmacies, de la Alcaldía de San Borondón, de Solca, que en este mes cumple 70 años, Kia, para los medios convencionales, y emitimos desde el piso 33 del Bankers Club, donde se graba esta entrevista. La ingeniera Andrade estuvo recién en Vera a su manera, y para entrar en la segunda parte del tema que vamos a tratar, veamos cómo pateó el asunto, como decimos, cuando le hice un planteamiento vinculado a narcolavado, seguridad, cárceles. Es correcto, este es un tema estructural en donde hay que cortar de raíz este problema, no solamente entrando con la fuerza, sino entrando con el análisis de sus flujos financieros, que sin dinero se coarta que las organizaciones criminales sigan funcionando. Y es un tema estructural porque también tiene que entrar la justicia, tiene que entrar también la fiscalía, la investigación. Revisaba algunas estadísticas y veía que el 40% de presos están sin sentencia. El Ecuador es la cárcel que que está en tercer nivel en Latinoamérica de tener presos que son de otros países. Entonces, ¿por qué no los sacamos y por qué no los devolvemos al país de origen? Agilitemos precisamente las sentencias de esos presos que están detenidos masivamente y que no sabemos si realmente son culpables o no, o qué nivel de prisión o cuántos años de prisión. O sea, bajemos el hacinamiento. ¿Por qué demora eso? Tardanza en la justicia, falta de pruebas, falta de evidencia, falta de que la fiscalía y la investigación pública realmente tengan la evidencia, las pruebas periciales justas para que el juez pueda dictaminarla. Desagreguemos eso, porque todo es todo un plan de política penitenciaria, pero no olvidemos la pregunta que dejé planteada. Lo que usted describió antes y describe ahora, ¿dónde se ha hecho y funciona? A ver, siempre hay algo por hacer, y yo diría que en el país hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer partiendo desde el mismo compromiso político y el compromiso de las personas que son responsables en este momento de la justicia, de la investigación, del análisis financiero. Entonces, yo sí hago un llamado de que es hora, o sea, ¿qué esperamos? A que siga sucediendo el horror de las cárceles, y no solamente en cárceles. Por eso digo que es algo estructural. ¿Tiene usted más compromiso que el del presidente Lasso, que dijo en una cadena pública, a las mafias no nos van a derrotar y vamos a librar esa batalla? No solamente del presidente, de las personas que están en cada una de las instituciones. El presidente lo ha dicho, y yo creo en las palabras del presidente. Lo que falta es voluntad y compromiso político, condición ética, verdadera capacidad del funcionario que está en cada una de estas instancias. Eso es grave, lo que usted está diciendo parece cualquier cosa, pero es grave. ¿Cómo yo? Falta voluntad y compromiso político con capacidad ética, es decir, ¿no la hay? Con capacidad ética y capacidad suficiente como para decir, ¿cómo voy a aceptar? ¿Desde dónde viene la corrupción, Carlos? ¿Cómo voy a aceptar yo un cargo para el cual no estoy preparada? Ajá. O sea, no figuremos, no seamos figuretti, ¿no? Entonces por ahí comienza el problema en esta área, coger gente especializada que sí la hay. Especializada, con compromiso, con profesionalidad, con ganas de sacar el país adelante. Usted ilustró que solamente en Guayaquil hay 25 certificados de ACES. Hay 25 profesionales que corresponden al capítulo Guayaquil. Es decir, no es que no hay profesionales idóneos. Hay profesionales idóneos. No es que tienes que ocurrir a cualquier oficial de ejército, a cualquier oficial de policía. Ese es otro paradigma que hay que romper. Si bien es cierto, el oficial del ejército, el oficial de policía tiene una formación disciplinaria que aporta en su conducta frente a la sociedad, no es menos cierto que el tema de seguridad pública, el tema de seguridad privada, el tema de seguridad de la información, el tema de combatir al narcotráfico requiere de especialidades. ¿Y eso dónde se lo consigue? Se lo consigue con una certificación internacional en donde es un estándar. Vamos al meollo que usted planteó en esa entrevista. Análisis de los flujos de dinero. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Ok. Mientras el crimen organizado no tenga dinero, no va a poder seguir operando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bancos, cooperativas, sistema financiero, analicen muy bien de dónde llega el dinero para sus clientes y quiénes son los beneficiarios de ese dinero.
Cuando hay cualquier Un ratito. inusualidad, Jenny, ellos no operan por el sistema financiero. Ellos tienen la plata encaletada. el sistema financiero está siendo utilizado y lo estoy demostrando. Ellos trabajan en efectivo. Son 2.000 millones de dólares que están en el sistema financiero sin justificación. Que circulan. 2019 al 2020. Están en el sistema financiero. Están en el sistema Es decir, financiero. Están utilizando, están utiliz- bancarizados. Están utilizando el sistema financiero. Hay 2.000 millones de dólares que no se justifica del año 2019 al 2020, aparte del efectivo que me está comentando. Despacio, y Carlos. ahí hay dos cosas. O no los detectan, o no los quieren detectar, porque es un buen negocio. Ujú. Y después esos depósitos de ahí. Por eso yo colocaba el ejemplo del guardia de seguridad, porque estamos hablando del ciudadano común. Ahora, Jenny, que hay está una parte, sirviendo al crimen hay una parte, organizado. entre comillas, buena en todo esto. Ujú. Ese negocio ilícito mueve la economía. Colombia sobrevivió con un gran crecimiento del PIB 50 o 60 años así, y se hacía la que no pasaba nada. Es Y correcto. usted ahora que estamos jodidos de aquí pretenden que corte eso. A ver, el costo social es muy alto y ahí estamos viendo el resultado del costo social. Muertes en las calles, asesinatos, problemas en las cárceles muy graves, gente que está sirviendo al narcotráfico en vez de buscar un trabajo digno y de ser Usted lo su dijo creador de claramente, su el empresa. gobierno comenzó a apretar y el problema se desbordó y el mensaje es, ¿van a seguir jodiendo? Perfecto. Es correcto. Es que ¿qué es lo que yo quiero para mis generaciones? Que tengan un trabajo digno y no que sirvan al crimen organizado, a la narcodelincuencia. Vuelvo a la pregunta que le hice hace un instante. ¿Dónde funciona eso, Jenny? ¿Ha visto los Estados Unidos cómo están invadidos? ¿Dónde va la plata? ¿Cuánto de lo que opera en el sistema financiero de ellos, de dinero sucio, se filtra y cuánto sigue flotando allí? ¿Cómo, a pesar de ser el país de la mejor tecnología del mundo, que opera desde aquí un dron en Marte, no logra controlar las filtraciones en sus fronteras, en puertos y aeropuertos? Bueno, hagamos nuestro mejor trabajo posible. Si no lo hacemos hoy, la sociedad nos va a demandar lo que dejamos de hacer. ¿Por qué nosotros? Esto debe funcionar en todos ¿Por los qué países. nosotros, más papistas que el Papa? ¿Por qué nosotros? Si los que más se benefician del negocio y son los mayores consumidores de paso, se hacen los que lo hacen y no lo hacen sino simbólicamente para decir algo hacemos. No propongo un Estado narco como Venezuela, no se vaya a malentender mi objeción. Pero usted propone ahora que hagamos lo que nadie hace. Tenemos que hacer lo que los organismos internacionales y lo que nuestras conciencias así lo determinan. Tenemos que ser honrados y tenemos que ser justos. ¿Qué país hace eso? Todos tenemos que hacer el trabajo. No, el otro día mencionó el mayor Guzmán, Singapur, sí. Hace 50 Singapur. años cuando comenzó y en un estatus muy distinto. Ahora los derechos humanos, y ese es otro campo, en la medida que usted quiera comenzar un poco más, dice un ratito. A ver, Singapur terminó con los corruptos y los asesinó y los colgó. Resultado de eso, no hay presos en las cárceles. Yo ¿Te no digo propone que lo se mismo? haga, no digo que se haga lo mismo acá porque es otra cultura completamente diferente. No solo eso, fue hace 60 años, hace 70 años. aquí cada- En otro mundo no se puede hacer eso. Obviamente, obviamente. Aquí cada quien tiene que hacer su trabajo y tiene que hacerlo muy bien hecho ¿Por y qué no honestamente. lo hace cada quien su trabajo? Primero, no hay ese compromiso, no hay esa voluntad, no hay esa conciencia de ética y Jenny, de valores. si le mandan una foto a usted diciendo, ingeniera, mire, aquí está su familia, fulano, mengano, sutano, si los ve entrando a tal sitio, si los vi comprando en tal otro, avíseme si va a seguir hablando en la televisión. Obviamente ¿Usted hay sigue? un costo, ¿Usted ¿no? sigue? Y no solamente dinero. ¿Usted sigue si hacen eso? Mire, muy difícil y ¿Sí pienso o no? que todos ¿Usted tenemos, sigue si hacen obviamente eso? que no, obviamente ok. que no. Obviamente ¿Y que usted no. sabe que le hacen eso a jueces, a fiscales y a policías? Y eso es lo que se va a venir. Se va a venir. Se va a venir y se puede venir con fuerza. Entonces, ¿qué respaldo necesitamos? Ok, veamos Necesitamos incrementar y potencializar la seguridad pública. La policía tiene que estar muy bien preparada y con número suficiente para que nos pueda dar ese resguardo. La Tengo ciudadanía. tantas preguntas, estamos a tiempo, no es demasiado tarde, pero antes de eso, usted no es nueva tratando este tema, vean una reciente intervención en una entrevista que le hizo Yolanda Torres. Bueno, si vamos al tema ya macro como país, es muy importante que dentro de las leyes pueda existir una ley muy fuerte respecto a sancionar la corrupción. Países ya en economías mucho más maduras que han pasado por estos temas, hemos visto la pena de muerte, hemos visto la cadena perpetua, entonces tal vez aquí en el Ecuador haga falta sancionar
duramente para que las personas adviertan y se cumplan esas sanciones y las personas adviertan de esta situación y puedan no volver a caer en lo mismo. La corrupción genera un país pobre, un país en subdesarrollo. La corrupción no es un acuerdo entre privados. ¿Por qué destaco esto y hago este flashback? Para que no vayan a creer ustedes que la ingeniera es novelera, que por la crisis que estalló recién y no estallaba cuando hizo esa declaración con Yolanda, es lo que le obliga a esa posición que parece extrema o radical, pero que en ella ha sido permanente. Y, de paso, no está respondida la pregunta con que comenzamos este bloque, porque yo me desvié hacia otras cosas inevitablemente. Del análisis de los flujos financieros o de los flujos de dinero que ella propone, ¿cómo proceder? Con eso volvemos enseguida. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. No le va a hacer ninguna gracia al sistema financiero que se empiece a averiguar de dónde salen 2.000 millones de dólares sin justificación. Ya veremos qué propone al proseguir nuestra invitada. Hoy Solca cumple 70 años y Jorge, un año más de haber vencido su cáncer. Como él, son muchas las personas que han confiado en la labor de Solca. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, lo que ha hecho posible que miles de personas venzan la enfermedad. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Proseguimos esta entrevista veraz por la posta en Facebook Live y YouTube. Y les dije que es para precisar lo que no se pudo responder en la parte anterior. Déjame ponerle en silencio esta cuestión. Y es el análisis de los flujos de dinero. Llegamos hasta que usted sostenía que 2.000 millones de dólares no están en el colchón, sino que circulan por el sistema financiero. ¿Cómo determinar qué son lo que nutre el negocio de las bandas del crimen organizado que operan desde las cárceles? Porque simple y llanamente el dinero que ingresa a una cuenta o que sale de esa cuenta no tiene relación con la actividad económica de ese dueño de la cuenta. Y para eso el sistema financiero debe tener tecnología para advertir que esos flujos financieros no tienen relación con la actividad económica que ha declarado el cliente. ¿Tiene alarmas que ubican a los que transan, cobran o depositan a veces más de $5,000 en efectivo, a veces más de 10,000 en efectivo, o con pagos de ese tipo? Le digo porque me ha ocurrido que cuando a veces un cliente se atrasa y paga un auspicio de 3 meses atrasado, el banco me llama. Y les digo, ojalá así llamaran a los narcos. No se ofenda, señor Vera, es una cuestión regular. Tienen. Es correcto, tienen alertas, pero hay que ver cómo están tipificadas y cómo están controladas esas alertas. No todos los bancos. ¿Ahí hay fallas, Jenny? Pueden haber fallas, porque el enfoque debe ser basado en el riesgo del cliente. Si no está bien identificado el riesgo del cliente, las alertas no están bien diseñadas. Es decir, las alertas no solamente tienen que ver con monto, tienen que ver con lugar de origen donde viene el dinero, lugar de destino donde sale el dinero, frecuencia con que se ingresa o sale del capital de una cuenta. Por esa razón, vuelvo al oficial de cumplimiento, es la punta de lanza, es quien directamente es el responsable de que todas estas alertas estén acorde a los riesgos. Supongamos que se ubica eso, una operación irregular, ¿qué se hace? Esa operación irregular, la Oficialía de Cumplimiento reporta a la UAFE. ¿Ya? La UAFE hace el análisis en todo el sistema financiero del comportamiento de ese sujeto obligado de encontrar y ratificar la inusualidad en vía fiscalía. ¿Se imagina cuántos miles de eso deben haber para solo hablar de mes al mes? Es correcto, por eso es que
debe tener un fortalecimiento en su estructura tal la UAFE para que pueda soportar esas operaciones inusuales. Hay una capacidad, infraestructura, tecnología personal para procesar eso. Debería tener, yo creo que falta mucho más por hacer. Y ahora, ¿por qué la UAFE con todo esto, con todo este andamiaje y análisis financiero se está dedicando y desvirtuando sus fortalezas a otras actividades que no son de su intrínseca competencia? ¿Cómo, por ejemplo, cuáles son? El tema de la capacitación. UAFE, dedíquese al análisis financiero de las operaciones inusuales. Superintendencias, dedíquese en auditar. Ok, supongamos que procede como usted dice. Ubican flujos de dinero, los cortan. ¿Y? Reporta a la Fiscalía, Fiscalía hace toda la instrucción fiscal y envía el caso al juez para que el juez pueda sancionar. Fiscalía tiene la capacidad operativa para atender todos estos requerimientos de la UAFE, tampoco los tiene. ¿Y usted cree que eso va a frenar a las bandas? ¿Buscan otros testaferros? Al menos va a determinar que en el Ecuador sí se están haciendo adecuados controles y que se están persiguiendo y se están encarcelando y se están sancionando a los culpables. Jenny. Eso frena el que otros ciudadanos caigan en lo mismo. No. Porque si usted no controla las prisiones, según lo que denunciaba Anderson Boscan aquí en el inicio de la serie el lunes, eso no frena nada. Las prisiones son una industria de producir dinero para el crimen organizado, ¿ya? Porque ellos cobran todo. Y no sé cómo las familias logran pagar casi todo, desde una libra de pollo a $35, hasta el que no te azoten cada mes por $50 y... En fin, un bidón de agua en $25. Y con eso que cobran los de las bandas del crimen organizado, que les depositan de paso a sus familiares, se da el flujo de dinero que no se puede detectar y que usted quiere solamente chequear en el sistema financiero. Entonces, ahí viene el tema estructural que yo hablaba en la entrevista anterior. Aquí tenemos que partir por toda la estructura que tiene que ver con Fiscalía, el análisis financiero, defensa interna y externa. ¿De dónde pagan las familias tanto dinero? Ahí viene el tema del narcotráfico. Y yo, narcotraficante, recluto a las familias que están presos en la cárcel para que ellos vendan la droga. Con esa venta de la droga, lavo dinero y con esa venta ustedes van a tener una comisión para pagar en las cárceles. ¿Hicieron eso en México? Hay varios países donde están haciendo y están advirtiendo. ¿Hicieron eso en México? Sí, México tiene una de las policías más corruptas a nivel de Latinoamérica. Ok. Ya usted se respondió solita. ¿Sí? Pero voy más allá. Mire, el presidente Lazo hizo un anuncio recién. De paso, no vayan a creer que yo no propongo no hacer nada, que porque estamos intimidados o sitiados, mi respuesta es dejar hacer, dejar pasar. Ya van a ver las preguntas que hago después sobre cómo combatir esto. Porque estamos cortando una fuente y a la vez se están multiplicando otras. El presidente Lazo dijo recién esto. A las mafias que pretenden amedrentar a este país. Quiero decirles que se equivocan. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador. Para esto, el gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. Eso fue julio 22. El equivalente a una declaratoria de guerra al crimen organizado, específicamente por la situación en las cárceles, dentro de la ley, aclara el presidente, y con respeto a los derechos humanos. Ahí tiene la respuesta. Sí, es correcto. Miren. ¿Sirvió?
fue el detonante, ¿no? De pronto fue uno de los detonantes que sirvió para el atentado y las muertes en las Entonces, el cárceles. mensaje implícito de la reacción que hubo al enfrentarse bandas, porque parte de la política de Guillermo Lasso era seguir el proceso de separar las bandas, no solo de pabellones, sino de prisiones, fue chocar entre ellos por el control ciertamente de un pabellón a raíz de que hubo disputas en el territorio, pero decir aquí mandamos nosotros. Entonces, ¿no estamos enfrentando una amenaza para la cual no estamos preparados a combatir? Pero hagámoslo planificadamente. Yo pienso que no hay que adelantarse a lo que se va a hacer, sino que hay que hacer estructuralmente en el Estado. Planifiquemos, Sí, guerra avisada no mata gente. y actuemos. Así de ¿Estamos sencillo. improvisando, ingeniera? Yo creo que sí, porque el mensaje es claro, ¿no? Tú nos adviertes y ahí te va el problema. Entonces, ahora, planifiquemos, coordinemos, busquemos las personas adecuadas, busquemos la tecnología adecuada, el apoyo internacional adecuado, informa congruente y total, ahora sí actuemos. Al volver veremos un aporte adicional de alguien que es certificado también por ACES, el mayor Miguel Guzmán, quien estuvo recién en Vera a su manera y tuvo una propuesta más radical que esta. Hay que limpiar las cárceles, propuso el mayor Miguel Guzmán recién. ¿Qué es eso? Lo averiguamos enseguida. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. Estamos de vuelta con esta entrevista veraz a la ingeniera Jenny Andrade, quien es una certificada internacional de ACES, la Sociedad Estadounidense o Americana para la Seguridad Industrial, miembro de ACAMS, la Asociación de Especialistas en Antilavado, ACFE, los especialistas en antifraude, Asociación Americana, y APA, Asociación Americana de Poligrafía. Tenía otro título adicional o otra especialidad que era el rostro, ¿cómo se llama? Morfopsicología del rostro. Ok, especialista en morfopsicología del rostro. Algún rato me va a hacer un análisis. Okay. Esperemos que sí. Ya, y esperemos que salga bien parado. Por supuesto. ¿Ya? No puedo ser ¿cómo se llama? Un serial killer en potencia, un asesino serial en potencia. Volviendo a la parte seria. Recién el mayor Miguel Guzmán, y pienso tanto cuando digo su nombre porque un rato me equivoqué de apellido en el programa y casi me cuelgo. El mayor Miguel Guzmán, en Ver a su manera, hizo una propuesta respecto a la cual mi productor, cuyo nombre me ha prohibido mencionar para no tener problemas de seguridad, le dijo que él estaba de acuerdo. Véanla. Tomando acciones inmediatas. Acciones inmediatas significa completar la limpieza total de lo que existe en el interior, porque siguen habiendo armas y siguen habiendo muertos. ¿Qué pasó? Son 4 días del suceso. Esa operación tenía que haberse realizado de inmediato y en el menor tiempo posible. A juicio de algunos, esas expresiones suyas son muy peligrosas. Limpieza total. Descríbalas, ¿a qué se refiere? Limpieza total porque acabo también de enterarme que ayer fueron decomisados fusiles Colt AR-15. Los conozco a plenitud porque fui tiro práctico. Son fusiles de asalto. Y si tienen fusiles, tienen munición, hay pertrechos. Entonces quiere decir que esa limpieza está parcial.
Y eso es peligroso. ¿A dónde yo iba, ingeniera? Este abastecimiento se corta mejor si se corta el flujo financiero, o el poderío del narcotráfico es tan grande que no importa lo que usted les corte como flujo de dinero, porque está, como usted dijo, en México contaminada la policía, aquí menos, pero también en los guías especialmente tomados, el ejército felizmente nada o muy poco, y la administración de las cárceles toda, ya sea por intimidación o por corrupción. Entonces, ¿tiene sentido una propuesta tan radical como esa? Por supuesto, si se corta el flujo financiero no va a haber dinero para pagar a los guardias o a la policía para que ingresen las armas, no va a haber dinero para que a través de los familiares que están obligados a pagar en las cárceles a sobreprecio insumos alimenticios básicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Es realmente sincerizar la economía y decirle al crimen organizado y a las organizaciones que están dentro de la cárcel: así ustedes quieran que se pague tal o cual cantidad, no lo van a poder hacer, porque los flujos están congelados. ¿Sabe lo que hacen en ese momento, Jenny? Con lo poco o mucho que tienen todavía de pertrechos y armas ahí, como diría la Bombón, pero contra los otros presos o los inocentes, que es peor, que están allí, casi 5.000 sin sentencia. Y los aliados de las bandas afuera van a decir: ustedes que son los grandes corruptos en este país, ustedes mismos que hablan de 70.000 millones de dólares que se han perdido en 10 años, y respecto a esos no hacen mayor cosa porque están 4 presos y el resto prófugos, nos van a decir a nosotros moral y ética, afuera. Esta guerra se desata aún más. Una acción así de radical, tanto en lo operativo como en lo financiero, no es declarar la guerra antes de planificarla, como usted mismo propone, para librarla. Bueno, mano dura, dijo el presidente, mano dura y limpieza total, dijo el mayor Guzmán. Yo pienso que limpieza y mano dura también desde la parte financiera, pero con una evidente planificación y coordinación. El presidente dijo algo más: mano de hierro. Mano de hierro, en una forma muy coordinada. Es que alguien va a tener que pagar las consecuencias. Jenny, estamos perdiendo el tiempo. No pensemos... ¿Por qué no le damos en la nuca al negocio? ¿Por qué no legalizamos el consumo de cocaína y de droga? Hay un momento en que va a tener un pico de consumo y hay otro momento en que eso se va a estabilizar. Y al mismo tiempo hacemos una campaña de guía y de valores, es decir, señores, ustedes tienen la muerte al frente. Esto mata también. Esto no tiene vodka por si acaso, pero el trago mata también. Esto tampoco tiene vodka disimulado como agua. Y hay una cosa peor, que es el cigarrillo. Tus pulmones te los acaban no en un año, sino en 20 años. Aquí hay... Voy a ser gráfico, ¿ya? Algo van a decir: esto es coca, ustedes lo pueden inhalar y se acaban, o lo pueden botar y se acaba. ¿No es esa la vía? Ok, resultados en Uruguay. Legalización del consumo de la droga. 25 gramos de droga puede consumir cada ciudadano uruguayo, pero para ese consumo debe estar registrado en un sistema de gobierno donde va a una farmacia, coloca su huella y sabe cuánto está consumiendo de droga esa persona. Bajó el precio. De $100 por gramo, bajó a $30 por gramo en Uruguay. La pregunta es, ¿como Ecuador estamos preparados para eso? Bueno, a la planificación, a la coordinación y a todo el sistema de salud para que pueda reivindicar a esas personas que están diciendo: sí, yo soy consumidor y aquí está mi huella y saben ustedes cuánto consumo mensualmente. Preparémonos para eso. ¿Ese escenario no sería menos malo que el actual? Obviamente, si queremos fortalecer el sistema de salud y queremos reivindicar a esas personas a que realmente se rehabiliten. Otro tema es: legalicemos la droga y todo el mundo siembre coca y siembre marihuana. A eso no. Eso es completamente absurdo. Y lo estamos haciendo ahora en el norte del país. Se está sembrando coca. A eso iba. Estando prohibida o vigente la prohibición, medio mundo ya lo está haciendo. Pero controladamente, supuestamente y entre comillas, que se están controlando los cultivos, de donde sale medicación para otros males que se creen que directamente otra cosa más sobre esto, yo les decía que tenía una alternativa que creo que cada vez hay que considerar más, ya, por lo menos empezar a debatir lo que estamos haciendo aquí. De verdad es primera vez que llego tan rápido, tan al fondo de un solo tema. Tiene que ver con la calidad de la invitada y con la coyuntura del momento también. Hay quienes dicen que esto sí se debe hacer, pero por lo menos con un conjunto de países, que nadie se debe lanzar solo. Es decir, ahorita hay una
pléyade de expresidentes dando clases de lo que se debe hacer y no fueron capaces de hacer cuando estaban en el poder. Vicente Fox, por ejemplo, lidera este capítulo, creo que Andrés Pastrana también, sí. Aquí Osvaldo Hurtado, no recuerdo cuántos más. 5 expresidentes, ahora sí, los países deben legalizar el consumo. Y cuando ellos eran presidentes, ¿por qué no lo hicieron? La cosa era igualmente grave. Si lo hacemos focalizadamente, lo hacemos solo como Uruguay, buscamos un grupo, es decir, probemos. Como Ecuador no lo podemos hacer aisladamente porque tenemos nuestro vecino Colombia, Perú, tenemos Bolivia. Colombia es el mayor productor de coca. El 80% del mercado mundial sale de Colombia. Y todo lo que está atravesando la droga hacia nuestro territorio viene de Colombia. Cuidado con los artesanos que están en playas, que ellos también están siendo utilizados para llevar la droga desde todo el sector costero hasta buques de alto calado. Entonces, en forma aislada como país, declarar que la droga acá va a ser el consumo legal sería un suicidio. Jenny, ¿estamos a tiempo de frenar esto o ya es demasiado tarde y lo que nos queda es venida la ola, surfear la ola? Yo pienso que nunca es tarde para tomar decisiones acertadas. Nunca es tarde. Ok, hay una cosa que usted me dijo antes de comenzar la grabación y que quiero que sea el tema para concluir. ¿Sí o no que me dijo algo así? Cuidado, no pasamos la próxima revisión o calificación del Gafi. El Grupo de Acción Financiera Internacional tiene que venir al Ecuador, es correcto, tiene que venir al Ecuador y evaluar cómo están las medidas de detección, de prevención, de sanción en estos temas de lavado de dinero. Y allá veremos por qué su reserva. Eso para concluir esta entrevista veraz a la ingeniera Jenny. ¿Podríamos no pasar la propia evaluación del Gafi, por lo que estamos viviendo aquí? Veremos qué responde nuestro invitado. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Parte final de esta entrevista veraz con la ingeniera Jenny Andrade, que tiene que referirse ahora a lo que dejamos planteado. Primero, ubíquenos qué es este Grupo de Acción Financiera Internacional, quiénes lo integran, desde cuándo existe, para luego comprender la importancia y la gravedad de una evaluación del Gafi. Formado por representantes de diferentes países, es un grupo intergubernamental. Ellos establecen 40 recomendaciones que los países deben cumplir en temas de prevención de lavado de activos y combate al crimen organizado. Si el Gafi es el referente que indica qué país está o no cumpliendo con estas 40 recomendaciones a nivel mundial. ¿Recomendaciones de qué tipo, por ejemplo? Recomendaciones para el sistema financiero, para el sistema legal, para la coordinación, el intercambio internacional de información, para convenios internacionales donde están las convenciones de Viena y Palermo, etc. País que no cumple las 40 recomendaciones es declarado país no cooperante y por lo tanto pasa a estar en una lista gris o en una lista negra. ¿Qué países están ahí de lo que usted está conoce? Está Myanmar, está Jamaica, está Irán, Irak, ¿no? Entre otros. ¿Nicaragua está? Nicaragua no está. ¿Venezuela Panamá, está? Venezuela está como país sancionado y observado por el Gafi. Panamá está como en lista gris, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? De no cumplir las 40 recomendaciones del Gafi, nos declaran país no cooperante y nos aíslan del comercio internacional. ¿Cuál es el mensaje? Inversionista, cuidado de ir al Ecuador, porque hay no las garantías suficientes. Ahí están más enfocados en temas de no combatir adecuadamente el crimen organizado y el lavado de dinero. Entonces, ¿Está Andorra? Está Andorra como paraíso fiscal, ahí están paraísos fiscales también. ¿Está observado por el Gafi? Está observado por el Gafi como paraíso fiscal. ¿Está Suiza? Suiza no está, Suiza está cooperando con el Gafi. ¿Por qué un país que es paraíso fiscal es observado por el Gafi? A ver, no solamente el hecho de ser paraíso fiscal. El Gafi observa cuando sus sistemas de prevención del lavado de activos son débiles,
cuando no hay delitos sancionados por lavado de activos, cuando el sistema de justicia deja mucho que desear en cuanto a las ¿Organismo penas. de qué es el GAFI? ¿De dónde salió? Es un organismo intergubernamental, fue formado en Francia, París, en 1989, para establecer las recomendaciones que a nivel mundial los países deben ¿No es cumplir. una división de las Naciones Unidas? No es una división, es un organismo formado por diferentes representantes de diferentes países. ¿Alguna Y es vez tan fuimos fuerte. observados por el GAFI? Por supuesto, estuvimos en lista negra. ¿Cuándo? En el 2015-16, si no me equivoco. Y ahí fue cuando se cambió todo el sistema, se cambió la ley y se modificó en la época de Correa. Y obviamente se modificaron las leyes, pero no aterrizamos a la practicidad en lo que se debía hacer. Es hasta hoy. O todavía sea, nos la falta mucho por observación hacer. vino prácticamente al cabo de los primeros 8 o 9 años de Correa. Correa, es correcto. Cuando ¿Por qué? estuvimos en lista negra. ¿Qué ocurrió porque en ese periodo? No cumplimos con todo lo que el sistema financiero debía precautelar y lo que estamos hablando hoy, identificar los capitales ilícitos. No estábamos tipificando el financiamiento al terrorismo como delito precedente de lavado de dinero. Ajá. Nuestro COIP, nuestro Código Integral Penal, no tipificaba algunos delitos subyacentes como los que tenemos ya hoy incorporados. El tema de corrupción, por ejemplo, no estaba dentro del Código Integral Penal. Oye, Jenny, echa la ley, echa la trampa. ¿Y ha servido todas las restricciones y controles cuando vemos que el asunto se ha desatado en el Ecuador? Yo diría que a nivel legal están claras las reglas del juego. Hace falta ponerlo en la práctica, hace falta aterrizar y realmente cumplir. O sea, no tenemos debilidades legales, tenemos debilidades en la implementación de cada una de las entidades para cumplir con las leyes. Qué Por eso interesante. decía, voluntad política. No, y junto a eso, voluntad política, usted reconoce que por lo menos del presidente hay, junto a eso, gente idónea y capacitación. Por supuesto, por supuesto. Y un seguimiento permanente. Hablemos de los centros de confianza. ¿Por qué no establecer centros de confianza en Contraloría? ¿Por qué no en la misma Fiscalía? ¿Qué son ¿Por qué no en la centros de misma? confianza? Que determinen la idoneidad del profesional en un ambiente público. Yo ¿Y hasta eso hoy quién lo puedo ser... establece? ¿Veedurías? ¿Observatorios? El centro de confianza es propio de la organización, en donde establezca dentro de sus entidades sistemas de identidad, por ejemplo, con pruebas poligráficas, con pruebas grafológicas, con pruebas psicológicas, y Qué determinen el interesante. nivel de idoneidad del profesional que Es está en una la especie entidad. de auditor del propio Interno. sistema, de contralor, de veedor, de Es correcto, en de el ojo mismo seco. sistema. Es perfecto. Yo tengo una curiosidad para concluir. ¿Por qué se metió usted en esta especialidad cuando su trayectoria al principio iba por otro lado? En el sistema financiero. Fue gerente de una cooperativa de ahorro y crédito, fue jefe de cobranzas de una tarjeta de crédito, fue jefe contable de Visa Banco Previsora, fue jefe de cobranzas regional de otro banco, y de ahí entra al tema de seguridad privada, el tema de compañía administradora de riesgos y auditora de seguridad Arasco. ¿Por qué hizo ese giro? Porque los delitos los cometemos las personas. Por más buenos controles que existan, por más buenas leyes que existan, las personas somos los responsables de nuestros actos. Y es muy importante conocer con qué persona, en qué escenario, en qué lugar, en qué momento una persona puede declinar y puede volverse de ser honesta a deshonesta. ¿Ha valido la pena, ingeniera? Sí, me encanta lo que hago. ¿En qué momento una persona se inclina de ser honesta a ser deshonesta? Cuando defiende una sociedad para que una sociedad sea más sana y segura. Y yo estoy buscando eso, sociedades más sanas y seguras. No solamente filosofando, sino llegando a la práctica, dando soluciones acertadas, soluciones claras, en donde todos podamos decir, todavía hay un lugar bueno para vivir. Le agradezco por haber compartido con nosotros su filosofía, que es esto último, y su experiencia, que es todo lo que hemos tratado antes. Y me ha hecho emocionar y recordar algo que voy a contar, porque este programa a veces también es íntimo en mi caso personal, y estoy en una etapa de compartir ese tipo de experiencias. Primera vez que lo voy a decir, lo digo con mucho dolor. Alguna vez alguien muy cercano y muy amado, que ha conocido el periplo de mi vida por esta línea constante de combatir la corrupción y pagar el precio que esto ha significado en el sentido de tener una vida cómoda pero austera, y de jactarme de no ser corrupto, de haber cometido errores y tener un inventario de pecados grande en mi vida, pero ningún delito, me dijo, ¿cuánto tiempo fuiste ministro? Le dije 14 meses. Entonces lo que te faltó fue tiempo. Si estabas más tiempo, seguramente te corrompías. Me dolió el alma, pero lo entendí. Y no fue así, no será así, es así, porque creo en los valores que nuestra invitada acaba de comunicar ahora.
Ella cree en una sociedad más sana, en una sociedad más segura. Yo también. Para hablar del crimen organizado que aquí hemos tratado, fíjense a dónde nos lleva. Indudablemente a la tumba, más rápido que otras profesiones, a veces con un poder efímero y casi siempre con una riqueza fatua para terminar con vidas destrozadas, familias divididas. ¿A cambio de qué? Las novelas narcos venden la ficción de que hay una felicidad temporal y un disfrute momentáneo. No. Hay algo mucho más importante después de esta vida, que es la próxima. Y allí uno va livianito, y allí uno vuela alto, cuando solo se lleva sus satisfacciones terrenales que tienen que ver con la honestidad y la dignidad ante todo. Cierto que eso no se puede depositar en la cuenta corriente, pero es también cierto que con esos valores profesionales como ella, llegan lejos y hacen suficiente. Ha sido un gusto poder presentarles a ustedes a esta mujer tan valiosa, con una visión tan útil en un momento tan crítico del Ecuador. Oigámosla y acudamos a profesionales de esa valía y experiencia en esta circunstancia casi desesperante, para hacer lo correcto, y no solamente lo apurado. Hasta el próximo domingo. Transmisión simultánea, OnePlus.tv, Radio Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua.